Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En una ocasión se encontraba nuestro Señor predicando a la muchedumbre cuando se acercó uno de sus discípulos para decirle que su madre y sus hermanos se encontraban en la puerta y que preguntaban por él. Entonces Jesús, volviéndose hacia la muchedumbre, extendió la mano y preguntó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todo aquel que cumple la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. A nosotros nos suena esta respuesta un tanto sorprendente porque parecería en un primer momento ser irreverente hacia su mamá, que había recorrido pues seguramente alguna distancia junto con sus parientes, pues para encontrarse con Jesús, después de que Jesús había dejado la casa paterna para dedicarse a la misión que le había encomendado su padre, que era revelar el amor de la Trinidad Santa y llevar a cabo la redención, predicando el Evangelio, reuniendo a la iglesia primero en esos discípulos, en los apóstoles, en ese núcleo íntimo y a todos sus seguidores. María seguramente escuchando esta, pues estas noticias, pues ella se inquietó y fue a buscar a su hijo con sus familiares. Podemos imaginarnos la escena, ¿no? Como tantas veces cuando nosotros estamos haciendo algo y tenemos éxito y de repente miramos cómo nuestra madre está por allí, nos está mirando, sonriente, y cuando nosotros le preguntamos, ¿qué estás viendo? A veces nuestra madre lo único que responde es, pues veo que has crecido muy rápido, o veo cómo cada vez más te pareces a tu padre. En fin, nuestras mamás también tienen una mirada contemplativa para nosotros. Y así pasa con María. María tiene una mirada contemplativa, por eso es que Juan Pablo II nos invitaba a que en el camino de identificación con Jesús miráramos con los ojos de María, porque María hace eso, descubre los rasgos del Padre Celestial en Jesús, en su obra. Ahora bien, la respuesta de Jesús, si te das cuenta, en realidad no es una respuesta irreverente para su madre, porque ¿quién hay más, quién mejor que ella, que como dice San Agustín, primero concibió en su corazón, en su voluntad, a Jesús y solo después lo concibió en el vientre, porque primero aceptó el querer de Dios, la voluntad de Dios, y su respuesta entonces fue aquella que nosotros conocemos. He aquí la esclava del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. Entonces, en realidad, esta respuesta del Señor Jesús es una respuesta que en primer lugar ensalza a nuestra Madre Santa María, porque ella es la primera que cumplió perfectamente la voluntad del Padre Celestial. Pero Jesús aquí, con esta respuesta, nos enseña algo muy importante. Nos enseña que también nosotros, en la medida en que hacemos la voluntad del Padre, entramos en un parentesco muy especial
con el Señor, un parentesco que va más allá de los vínculos de la sangre. Te quiero leer para este momento de oración una cita de su santidad Benedicto XVI, comentando justamente esta respuesta del Señor Jesús. Jesucristo señala como suyos aquellos que cumplen la voluntad del Padre Celestial, pero ¿no parecería eso una exageración incluso antinatural? Viene a nuestra memoria el drama de Getsemaní, donde la voluntad humana de Jesús parece pugnar contra su propia voluntad divina. Es Él, en efecto, el Hijo de Dios, que debía identificarse con la del Padre. En realidad, dice el Papa Benedicto, lo misterioso no es tanto aquella pugna de voluntades en Cristo, sino nuestra esquizofrenia al desenmarcarnos del querer del Padre, porque desde que fue creada, la voluntad humana está orientada a la divina. Al asumir la voluntad divina, nuestra voluntad alcanza su cumplimiento, no su destrucción. Pero el hombre, por la estrechez original, tiende a sentir amenazada su libertad por la voluntad del Padre. Este desapego es justamente lo que más hace sufrir a Jesús en el huerto de los olivos. Hasta aquí la cita del Papa Benedicto XVI, que nos plantea justamente en la contemplación del drama de Getsemaní, donde Jesús, ante la tentación que quiso asumir también como parte de su obra redentora, de todos nosotros, de todos los hombres, de elegir nuestro camino al margen de la voluntad del Padre, de dudar de que realmente el Padre tiene proyectos de plenitud, de realización, de vida buena para nosotros, pues queremos inventar nosotros el propio camino con una soberbia muy grande que es instigación del maligno, que nos aparta de Dios, del querer de Dios, para inventarnos nosotros nuestro, nuestro camino, ¿no? Como te digo, incluso a niveles a veces antinaturales. Pienso en algunas de las ideologías que hoy dominan nuestro tiempo, en la que pretenderíamos crear nuestra propia identidad, no descubrir nuestra identidad originaria, como Dios nos pensó, como Dios nos creó, con las finalidades que Él inscribió en nuestra naturaleza, sino que nosotros autónomamente quisiéramos o pretendemos que los seres humanos tendríamos la capacidad de elegir nuestra propia identidad y de vivir en el mundo de acuerdo a esa identidad que nosotros elegimos al margen del proyecto creador de Dios. Y así como en esto que suena muy teórico, que sin embargo en la vida cotidiana es algo muy concreto, sobre todo en la vida de algunas personas, ocurre en muchos ámbitos de nuestra vida. Continuamente nosotros también vivimos el drama de Getsemaní, el drama de esta tentación de nuestra voluntad que de una manera descubre en Dios la verdad, la bondad, la belleza, y por otra parte experimentamos la tentación de querer inventarnos un camino al margen de los valores del Evangelio, un camino al margen del plan creador de Dios, un camino alternativo a la verdad, inventando nosotros verdades que en realidad no son la verdad, o pretendiendo nosotros establecer lo que es bueno de lo que es malo y no más bien descubrirlo. Es la tentación demoníaca. Así nos lo dice alguien que tuvo mucha experiencia en la lucha con el demonio, el padre Gabriele Amor, exorcista por muchos años de la diócesis de Roma. Te leo una cita que él nos dice al respecto de este drama.
He aquí la acción del demonio: apartar de Dios la atención y dirigirla a las cosas terrenas, negar la acción salvífica de Jesús, no tomar en serio la promesa de la felicidad eterna, insistiendo en lo que se considera única liberación, que sólo puede venir de dar libre curso a los sentidos y emociones, hasta que de pronto, en un cierto momento de la vida, uno se da cuenta de que ha perseguido la nada, que ha malgastado toda una existencia para quedarse sin nada. Esta es, hasta aquí, la cita del Padre Amorth, y esta es efectivamente la tentación del maligno, que pretende presentarnos como única liberación del hombre, pues el dar rienda suelta a nuestras pasiones, a nuestras emociones, a nuestros sentidos. No es verdad que en nuestro tiempo, por ejemplo, se exalta demasiado la autenticidad. Y la autenticidad es un valor verdaderamente cuando la autenticidad significa ser transparentes, vivir de acuerdo a nuestra identidad, a esa que Dios nos ha dado. Pero es algo terrible cuando por autenticidad se entiende espontaneidad, y por espontaneidad se entiende pues eso, el vivir al golpe de nuestros sentimientos en una vida totalmente eh, entregada al sentimentalismo, donde el criterio de bondad o de maldad es el sentimentalismo, donde lo que define lo que es verdadero y lo que es falso es ese sentimentalismo, aun cuando va en contra del proyecto de Dios. Cuando nosotros, en lugar de pensar en nuestro destino eterno, en lugar de pensar en donar nuestra existencia, estamos pendientes solo de nosotros mismos y de lo que hoy, aquí, ahora, en este momento, nos parece verdadero porque es lo que sentimos impulso de hacer, y nos creemos auténticos y lo defendemos como un valor, cuando en realidad puede ser algo que pugna contra la voluntad de Dios. El mismo Padre Amor nos recuerda que Jesucristo sabe bien que en el camino del mal basta con dejarse resbalar, porque nuestra naturaleza está caída, queridos amigos. En cambio, el camino del bien siempre se debe escalar. En el camino del bien siempre debemos escalar, per áspera ad astra, por lo áspero hasta la cima, hasta la cumbre. Todo depende de lo que se escoja, y el Espíritu Santo está dispuesto a fortalecernos. Pues creo que en este día nosotros tendríamos que dirigirnos a Jesús para decirle: nuestra obstinación contra Dios estuvo presente en tu oración, querido Jesús, en Getsemaní, y con tu sangrante pugna interior arrastras nuestra naturaleza recalcitrante hacia su verdadera razón de ser, el Padre. Por eso, hoy, al concluir esta meditación, nos dirigimos a Santa María, nuestra Madre, recordando las palabras de San José María Escrivá en un librito que se llama Surco, y concretamente en el número 33. La Virgen Santa María, maestra de entrega sin límites, ¿te acuerdas? Con una alabanza dirigida hacia ella, Jesucristo afirma: quien hace la voluntad de mi Padre, esta es mi madre. Pues pide a esta Madre buena que en tu alma cobre fuerza, fuerza de amor y de liberación, su respuesta de generosidad ejemplar. Ecce ancilla Domini. He aquí la esclava del Señor. Que Santa María nos conceda responder siempre, en cada momento, así a las instigaciones del diablo, más bien plantándole cara y asumiendo, dejándonos arrastrar con la oración sangrante de Jesús, que nuestra voluntad se identifique con la voluntad de Dios para decir: Ecce ancilla Domini. He aquí la esclava, el esclavo del Señor, que se cumple en mí según tu palabra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.